orientaciones afectivos sexuales. Uno de los temas es que los niños superen los prejuicios homofóbicos. Otro de los temas es que aprecien la diversidad afectivo-sexual, es decir, este pluralismo de orientaciones afectivo-sexuales como una característica de las sociedades democráticas al mismo nivel que el pluralismo ideológico o religioso. Es decir, los planteamientos de género están muy presentes en educación para la ciudadanía. ¿Qué significa en la práctica política o social la ideología de género, que tiene su propia agenda política? Lo pueden ver ustedes analizando las últimas leyes aprobadas en España en esta materia. Por ejemplo, como saben ustedes, una ley del año 2005 suprimió el matrimonio en España al equipararlo a las uniones homosexuales. No es que se conserve el matrimonio como unión entre hombre y mujer, como hacen Holanda o Bélgica, y se regule en una ley distinta la unión de dos personas del mismo sexo, diciendo que tendrá el mismo nombre. Y no se oyen. Me va a poner un altavoz usted. De la agenda política de un país, los principios de la ideología de género. Y les ponía como ejemplo la ley española del año 2005, que suprimió el matrimonio al equipararlo a las uniones homosexuales. Les decía, en otros países donde existe el llamado matrimonio homosexual, como en Holanda, en Bélgica, sigue existiendo el matrimonio como institución específica entre hombre y mujer en la ley, y luego otra ley en paralelo dice, y si se casan dos hombres o dos mujeres, tendrán el mismo nombre y con las mismas consecuencias jurídicas. En España no se ha hecho eso. En España se ha quitado del Código Civil, en la regulación del matrimonio, toda referencia a macho-hembra, padre-madre, varón y mujer, para sustituirlo por la referencia a cualesquiera dos adultos. Es decir, ¿por qué no puede haber, conforme a la ley española, una institución específica para hombres y mujeres, aunque luego se equipare su efecto a otras cosas? Porque según los planteamientos de ideología de género no hay hombres y mujeres. Y por eso el matrimonio en España hoy es ya la unión de cualesquiera dos adultos, sea cual sea su orientación afectivo-sexual. Ya no es matrimonio, eso es ideología de género pura. O la ley del año pasado, del año 2007, conocida popularmente como Ley de Identidad de Género, que se nos ha vendido a través de los medios de comunicación como si fuese una ley reguladora de la transexualidad, cosa que no es verdad. La transexualidad existe, es una enfermedad conocida por los médicos como disforia de género. En España, según la Sociedad Española de Endocrinología, se calcula que hay unas 5.000 personas diagnosticadas de esta enfermedad, pero que no plantea ningún problema ni jurídico ni médico. Lo que ha hecho la Ley de Identidad de Género es incorporar, sustituyendo el término sexo por el de género, la ideología de género en la definición de la persona, donde se hace en el derecho la definición de la persona, que es en el registro civil. Y conforme a esta ley, uno puede cambiar su inscripción ya como hombre o como mujer por la mera manifestación de decir que él se siente del otro sexo. No hay que operarse para entendernos, porque el sexo en España ya no es lo que resulta de nuestra conformación genética y morfológica, sino lo que yo siento, mi orientación afectivo-sexual. Y si yo me siento mujer, tengo derecho a inscribirme en el registro civil como mujer. Eso es pura ideología de género. Como ven ustedes, esas cosas que dichas en abstracto, lucha de clases entre hombres y mujeres, no hay sexo, todo es cultural, suenan rarísimas, pero luego las estamos viendo convertidas en leyes y en propuestas políticas. Y como para educación para la ciudadanía la única moral válida es la que dimana de las leyes, y nuestras leyes ya tienen la ideología de género, incorpora la ideología de género como una moral a aprender en la escuela. Por lo tanto, los temas de sexualidad no son los más importantes de educación para la ciudadanía. Son sin más la consecuencia de que ya hemos incorporado esa visión de la sexualidad propia de la ideología de género al sistema jurídico. Y como educación para la ciudadanía convierte el sistema jurídico en fuente de la ética, la ideología de género se convierte en la ética obligatoria. Bien, esto es un resumen de los contenidos. Y les aseguro que honestamente les acabo de resumir el Real Decreto. Son 22 folios, dice más cosas de las que yo he dicho. Si alguien no se fía de mí, que lo lea. Es asequible, es una norma del BOE, se puede encontrar en internet sin problemas. Pero aseguro que esto es educación para la ciudadanía. No es verdad lo que afirman continuamente el presidente del gobierno, la ministra de Educación, de que en esta asignatura se enseña la Constitución y los derechos humanos. No es verdad. No es que se enseñe la Constitución y los derechos humanos y estas otras cosas. Es que no se enseña ni la Constitución ni los derechos humanos, se enseña solo esto. Los derechos humanos no aparecen como normas jurídicas valiosas, sino como fuente de la ética tal y como se entienden por las leyes españolas. Y eso no es enseñar los derechos humanos, es hacer una interpretación moral particular. Y luego la tercera parte del Real Decreto, como les decía, contempla los llamados criterios de valoración. Los criterios con los que un profesor a final de curso debe decidir si aprueba o suspende a los niños. En el resto de las asignaturas, estos criterios de valoración son conocimientos.
Se dice, aprobarán los niños si saben esto, si saben multiplicar por 2 cifras, hacer integrales, si conocen estos datos, los otros. En Educación para la Ciudadanía cambia el sistema. Como no es una asignatura que pretenda transmitir conocimientos, sino conformar la conciencia moral y la afectividad, el criterio de valoración en Educación para la Ciudadanía es el juicio subjetivo que hace el profesor sobre si la afectividad y las actitudes morales de los niños responden a estos principios antropológicos que fijan los contenidos de la asignatura. Es decir, es un poder totalitario, quiera o no quiera el profesor, para entrometerse en la intimidad del menor y aprobarle si responde a sus criterios morales, no a los de la asignatura, y suspenderlos si no. Esto es Educación para la Ciudadanía en España, tal y como, repito, está definida y configurada en el Boletín Oficial del Estado con el valor de una norma jurídica. Y por eso entenderán ustedes que desde el Foro de la Familia, y paso a la tercera parte de mi conferencia, y otras muchas instituciones familiares, con Padres por la Ética, con CAPA, etcétera, estemos muy preocupados con ella. Me parece que es un tema de los serios para la familia. Me atrevería a decir que es el ataque más serio a la familia en sus funciones más esenciales que tenemos en este momento entre manos. Mucho más que estas leyes a las que me he referido ahora. Porque afecta a nuestra razón de ser, que es nuestro amor a nuestros hijos y la capacidad de transmitirles nuestro patrimonio moral para que sean en el futuro buenas personas. Y por eso, desde el Foro de la Familia estamos proponiendo 2 cosas. Una, que todos los padres de familia se informen sobre esta asignatura. Normalmente los padres de familia no leemos los decretos del BOE que regulan las asignaturas que estudian nuestros hijos. No forma parte habitualmente del horizonte intelectual de un padre de familia. Hoy hay que hacerlo. Tenemos que lograr que todos los padres de familia tengan sobre esta asignatura elementos de juicio suficientes para tomar una decisión en libertad, la que quieran, pero que tengan elementos de juicio. No hay libertad si no hay información. Y por eso yo agradezco mucho este acto, por ejemplo, porque estamos intentando por toda España, con actos como estos, contaros a los padres y madres de familia que queráis escucharnos de qué va esta asignatura. Y os pido además, aprovecho para ello, que si compartís mi preocupación me ayudéis a hacer esta labor. Yo no puedo llegar a todas las familias españolas, ya me gustaría. Necesito que quienes reciben la información, si creen que merece la pena, se la transmitan a otro. Y yo os pediría que a todo padre de familia al que podáis llegar, amigos, conocidos, parientes, les contéis esto. Repito, para que hagan lo que quieran. Encantados con la asignatura y que la estudien sus hijos o no, pero que tengan información, porque creo que es un tema serio. Que sería una pena que por falta de información algún padre de familia mire para otro lado ante este problema. Y a aquellas personas que, teniendo ya la información sobre la asignatura, compartan mi preocupación, nosotros les estamos proponiendo que se rebelen y que digan que sus hijos no van a estudiar esta asignatura. Y que lo digan por un procedimiento jurídico muy concreto, el de la objeción de conciencia. Y les explico por qué. ¿Qué es la objeción de conciencia en España? Es un derecho constitucional. Esto hay que tenerlo muy claro porque es muy importante. El Tribunal Constitucional, ya desde su sentencia 53/85 de 11 de abril, afirmó, y les hago una cita literal, aunque no la tenga delante porque me la sé de memoria, que la objeción de conciencia forma parte del derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa que está regulado y amparado en el apartado primero del artículo 16 de la Constitución. Y que, añade el Tribunal Constitucional, para ejercer la objeción de conciencia no necesitan los ciudadanos españoles que haya una ley que la regule para cada materia concreta, porque la Constitución en materia de derechos fundamentales es de aplicación directa a los ciudadanos. Y por lo tanto, concluye el Tribunal Constitucional, los españoles pueden objetar amparándose directamente en el artículo 16 de la Constitución. Por lo tanto, un objetor de conciencia no es un insumiso, ni un rebelde, ni un señor que se va a las barricadas. Es un señor que ejerce lo más valioso de nuestro sistema.